siempre en la cabeza hemos tenido una cosa que nos han dicho médicos, familiares, nos ha dicho la gente a lo perogrullo, es los movimientos repetitivos o las posturas mantenidas causan problemas. Estoy seguro de que eso lo hemos escuchado un montón de veces, pero aquí hay que ver si eso es verdad, si eso es mentira y si en caso de ser verdad, qué significa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de movimientos repetitivos, ¿qué podemos entender? Pues técnica de los ejercicios, manera en la que andamos, manera en la que nos agachamos, manera en la que estoy sentado, el tiempo que paso en una posición estática. Entonces, todo eso se mete en un compendio que es el movimiento humano per se. Y eso puede causar, y en muchos casos causa, porque sí los causa y la ciencia lo demuestra, alteraciones en nuestro propio movimiento. La forma en la que yo me muevo es adaptativa, ¿vale? Entonces, quisiera para que se entendiera mucho mejor mostrar un par de imágenes que creo que se va a entender muy bien. Primero, cómo es el movimiento humano y luego cómo es una afectación. Entonces, para que se entienda, primero quiero... ¿Se ve bien la imagen, Luis? Sí. Pues esta imagen la traduzco, es súper fácil. Y aquí lo que pone es sistema neuromuscular óptimo. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? El cuerpo se mueve gracias a tres cosas. A que tenemos músculos, a que tenemos nervios y un sistema nervioso, mejor dicho, y a que tenemos huesos. Los músculos que se insertan en los huesos se activan porque el cerebro lo manda. Si esto funciona bien, y cuando digo que funciona bien es que si voy a levantar el brazo, la musculatura encargada de levantar el brazo se active correctamente y la musculatura encargada de bajar el brazo no me moleste, es decir, la musculatura A que va a hacer una cosa, tiene que hacerla sin que la musculatura B, que es el freno, me deje hacerla. Esto es como si tuviese, imaginaros conducir con el freno de mano a medio subir. Todo el rato el coche iría lento. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de sistema muscular, hablamos de, obviamente, músculos y tendones que tienen que tener una cosa, que es capacidad de activarse, de no activarse y capacidad de estirarse. ¿Hasta aquí todo bien? La, Perfecto. la gente no te puede contestar ahora mismo, no, no está en directo. Pero sí, ahora te voy a hacer un par de preguntas, pero sí. Vale. Cuando digo todo bien, que si se escucha bien y Ah, se sí, sí. entiende bien. Luego, tiene que haber una cosa que es lo digo en chino, que se llama cúpula de fuerza o cúpula de fuerza, y en español es lo que he dicho antes, un músculo con una función A tiene un contrario, el típico antagonista que hemos escuchado siempre en el gimnasio, por ejemplo el bíceps y el tríceps, ¿no? El bíceps dobla el codo y el tríceps lo extiende, pues hay una relación entre ambos que tienen que intentar ser lo más parecida a 50-50. Si esta relación no es igual, el brazo no va, una de las dos, ya sea doblarse o estirarse, no lo va a hacer bien. Y eso lo va a permitir principalmente mi sistema nervioso. No va a ser un problema del músculo. Es mi sistema nervioso el que le va a mandar esa activación. Y luego vamos a tener lo que es el sistema esquelético, lo que son los huesos. Estos huesos se mueven a razón de unas articulaciones que se van ensamblando como si fuéramos, imaginaros un Mr. Potato, ¿no? Si a Mr. Potato le pongo la oreja del revés, pues la oreja no orejea, no funciona bien. Entonces, el sistema de movimiento humano, entre otras muchas cosas, pero para que se entienda simplemente, funciona con estas tres cosas. Entonces, como decía, hay muchas más cosas. Estas cuatro globitos que acabamos de ver, ¿vale? Luego tienen más cositas detrás, como es el propio movimiento, que si por ejemplo voy a mover un brazo y como he dicho antes, una musculatura para que yo suba el brazo, la musculatura que lo baja tiene que permitírmelo, pues el cuerpo humano no es Robocop. Entonces, a la vez que muevo el brazo, muevo el pecho, muevo el hombro, muevo las piernas, muevo la cadera, porque andar, por ejemplo, es un gesto de muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, si tuviera que ver esto que acabo de explicar con lo que es algo más grande, tengo que ver dos cosas. La primera, que cuando una cosa se mueva, ¿vale? Una articulación, veamos lo que hemos dicho antes de que músculo A deja que músculo B trabaje, pues ahora tengo que hacer que articulación A deje que articulación B trabaje. ¿Esto qué significa? Que el movimiento humano está bien hecho y que el cuerpo está bien integrado. La palabra integración hace referencia a eso, que un movimiento vaya bien con el otro. Entonces, sabemos todos que cuando entrenamos, pues
tenemos agujetas, tenemos un ligero daño muscular según sea el entrenamiento. Toda esa historia la podemos incluso ya tener aprendida. Pues este sistema de daño, ya sea muscular, del sistema nervioso que también se produce, tendinoso, etcétera, tiene un ciclo. Y es a lo que quiero ir hoy. Este es lo que se conoce como el ciclo acumulativo de lesiones. ¿Vale? Si vemos por aquí, donde pone tissue trauma o trauma en el tejido, ¿vale? Cuando tenemos un trauma en el tejido, una lesión en un tejido muscular, etcétera, o facial o lo que sea, tenemos inflamación. La inflamación, como hay que recuperarla, pues nos lleva a tener espasmos musculares ligeros. Y esos espasmos musculares generan adhesiones. ¿Qué es una adhesión? Que una fibra muscular puede no recuperarse bien, tener una dirección que no es la correcta. Por ejemplo, si tuviera que estar así, en vez de estar así, estuviera así, o en vez de estar así, estuviera así. Eso pasa muchas veces y eso es lo que cuando muchas veces a lo mejor nos hacen una terapia manual, un masaje, etcétera, duele cuando te tocan ahí por esa mala alineación de fibras. Y esta mala alineación de fibras lo que me da es un control neuromuscular malo. Hemos visto hace un segundico en el esquema anterior, en los globitos, que el sistema neuromuscular es lo que me permite moverme bien. Si dentro de ese sistema muscular la musculatura y el control nervioso me fallan por este ciclo de lesiones, yo no voy a poder moverme bien. En resumen, si yo tengo el bíceps tocado, el codo no se va a doblar bien. Y cuando el codo no se dobla bien, la parte que me estira el codo, que va a ser el tríceps, va a funcionar de más. Porque tiene que aguantar lo que el otro musculatura no está siendo capaz de hacer. ¿Vale? Que esto es un desbalance muscular y esto es un círculo vicioso que va repitiéndose. A más inflamación, a más espasmos musculares, a más adhesiones, más alteración muscular hay, más desbalances musculares y a más desbalances musculares, como yo me estoy moviendo mal, estoy forzando partes del cuerpo que no debería, más trauma en el tejido hay. Cuanto más trauma en el tejido hay, más inflamación y así de manera viciosa. Y esto es lo que podríamos decir que el ser humano o muchos seres humanos viven de por vida, y por eso hay alteraciones en su movimiento. ¿Por qué? No solamente voy a hacer referencia a una lesión maltratada, que puede pasar, sino que si yo, por ejemplo, mi trabajo, imagínate, soy albañil, y me exige un tipo de carga física diaria de la cual no me estoy recuperando bien, porque aquí la recuperación hace muchísima falta, porque este trauma en el tejido se recupera principalmente descansando y recuperando ese trauma. Si no lo estoy haciendo bien, siempre voy a estar en este ciclo. Y fijaros que sin necesidad de entrenar, simplemente por un trabajo que me sobrepasa las fuerzas que yo tengo, estoy en este ciclo. Hasta aquí, Luis, ¿se me oye bien y se entiende bien? Se te oye bien. Ahora te voy a decir que eres un capullo, tío, porque te he pedido que me lo ponga sencillo y no contento con esto me lo has traído en inglés, cabrón. Que me has puesto esto, me has puesto la presentación para que ni yo la entienda. ¿Te Bueno, parece, Adam, que te haga un par de preguntas antes de seguir para un poco esto que está sí, explicando, que sí que creo que se está entendiendo bien? Quiero aterrizarlo con ejemplos que la gente pueda visualizar, ¿vale? sí, Lo primero, hemos hablado del desbalance de, has puesto el ejemplo del bíceps y el tríceps, ¿vale? Te voy sí, a poner un ejemplo que creo que a todo el mundo hemos escuchado alguna vez en la vida y es lo típico de, bueno, te duele la rodilla, bueno, pues tienes que fortalecer muchísimo el cuádriceps. ¿Qué pasa? vale, Si a mí me duele la rodilla, me centro en trabajar muchísimo mi cuádriceps, me pongo el cuádriceps así, pero me olvido del femoral. De vale. forma muy sencilla, que es lo que nos puede pasar. Vale, pues aquí, primero, te voy a decirte que no sé si, y te voy a hacer yo otra pregunta, no sé si alguna vez has visto a típica persona que está de pie y estando de pie las rodillas como que no las estira del todo. Es que me ha llegado. Yo en su momento de niño seguí este consejo y viví lo que vas a contar ahora lo he vivido en primera persona, así que sí. La rodilla que parece incluso como un flamenco, que parece que la tienes casi doblada para atrás. Sí. O por el contrario, una persona que no llega a estirarla del todo, que se queda como con las rodillas semidobladas, Sí. ¿no? Pues eso es una alteración en la cúpula de fuerza que he dicho antes. Es una alteración entre dos tejidos. Uno tira más que el otro. También pasa en el brazo. No, yo veo un montón de gente por la calle que va andando y el brazo parece que lo tiene doblado. Como que va con el brazo, en vez de tenerlo estirado, así. La típica Porque eso es imagen, una... la típica imagen que tenemos de la persona del gimnasio que va andando con los brazos abiertos. Sí, eso Muchas es una veces alteración. esto lejos de ser que la persona está demasiado fuerte, lo que está demasiado desequilibrada. Es decir, una persona que esté musculada proporcionalmente ya puede pesar 200 kilos de músculo
que no tiene que ir así. Cuando tú vas con los brazos abiertos, la típica persona que va, creo que todos sabemos la imagen que tengo en la cabeza. Esto es lo que Sí, está diciendo Adam, que es de desarrollar mucho más una musculatura que otra. ¿Correcto? exactamente. Eso es una alteración en la cúpula de fuerza. De hecho, esto, si lo vemos en un plano muchísimo más avanzado, en un prisma más técnico, o sea, a mí me puede venir una persona en una sesión de acceso y decirme el deporte que hace y por el deporte que hace y las demandas que tiene su deporte, yo saber de antemano, aunque siempre hay que hacer una valoración exhaustiva, qué va a sucederle. Decirle, oye, pues yo ya sé que tu deporte tiene muchísimo, muchísimo uso de la musculatura pectoral, pues yo sé que los hombros se te van a ir ligeramente hacia adentro, porque el pectoral rota internamente. O al revés, los culturistas que tanto trabajamos la espalda, tanto trabajamos la cadena posterior, ¿no? Pues suelen ir más abiertos. O como tú decías, esa imagen. Entonces, esto que me está diciendo es una alteración de movimiento y sobre todo es una alteración en la cupla de fuerza de un músculo con otro. Si un músculo tira más que otro, si el músculo que dobla la rodilla, como hablábamos del cuádriceps y el femoral, es más fuerte que la estira y no hay un equilibrio, pues la rodilla va a estar con una compensación completamente todo el rato. Va a estar Sí. todo el rato compensando que no puede estar estirándose bien. Entonces aquí pueden pasar dos cosas. Puede pasar que otra musculatura tenga que suplir lo que una no puede hacer, que entonces ya estaríamos hablando de lo que decía antes de un desbalance muscular, y puede que haya directamente cero capacidad de suplirla, que entonces ya hay una descompensación, porque hay un gesto o una postura a la que no se puede acceder, ese cuerpo no puede hacerla, porque ninguno de los músculos encargados de ella es capaz de hacerlo. ¿Vale? Te quiero plantear una imagen, a ver cómo la ves tú. Una imagen que creo que todo el mundo puede tener. Y es, si alguna vez te has ido de camping, pones la Mm, estructura de la tienda, pones lo que sería el esqueleto de la tienda y pones luego el techo. ¿Qué pasa si te llegas a tensar solamente de un lado y de otro no? ¿Qué sí. acaba sucediendo? O sea, creo que todo el mundo nos podemos imaginar la estructura de... Es una tienda de campaña en la cual tensamos las cuerdas de un lado y de otro no. O las tensamos menos. Al final se acaba doblando la tienda y se puede incluso potencialmente llegar a partir la estructura. Esto sería un poco lo que estamos viendo aquí. Es justamente eso. De hecho, esto tiene tres fases de valoración y la primera de ellas sería la postura, en estático, en quieto. ¿Vale? Mm, sí que es cierto que la postura como tal, o una alteración de este tipo como tal, por sí sola no tiene por qué producir molestia o dolor, pero si se junta con más factores sí, y sobre todo que si no te lo produce ahora, es posible porque todavía seas capaz de corregirlo. Cuando pase el tiempo, esta alteración sea más grande, ya no serás capaz de corregirlo, entonces te dolerá. Vale, aquí, La, aquí no hay un consenso muy claro de toda la comunidad científica, pero sí que hay consenso de decir, vale, no se puede demostrar al 100% porque hay demasiados factores, pero toda la gente que le duele algo y padece una alteración en esa zona, qué casualidad que sí la padece. Entonces, aquí sí que habría que ver, lo primero, el ejemplo de la tienda de campaña es un ejemplo perfecto, y si la trasladamos al cuerpo humano, por ejemplo, una persona que de perfil se ve con el culo muy, muy, muy hacia afuera, como muy culo pato, que arquea mucho la espalda, pues ahí la curvatura lumbar no es correcta, es decir, la zona lumbar de los riñones está demasiado arqueada. Eso, si luego en unos test de movimiento no es capaz de corregirlo y porque la alteración no se lo permite, ya podríamos decir que hay un problema de compensación de movimiento. Y no es casualidad que ese tipo de personas suele padecer problemas en los riñones, dolores en las lumbares. aquí una pregunta. Hemos comentado el tema del desequilibrio, el tema vale, el tema de las lesiones, ¿vale? Típico caso de que hablamos de que cierto ejercicio, cierto patrón de movimiento repetitivo sí que puede llegar a ser potencialmente peligroso. Hablamos de, no sé, personas, por ejemplo, ejemplos que se vienen muy típicos a la cabeza. Me hincho a trabajar el pecho y trabajo muy poco la espalda, o la espalda alta, o trabajo muy poco la rotación externa de hombro, ¿vale? Entonces, eh, estas lesiones no siempre, o sea, este tipo de lesiones que se producen un poco más, entre comillas, por desgaste o por desbalance, no tienen por qué aparecerte el dolor entrenando. Lo que te quiero preguntar es, el hecho de que un ejercicio no te duela mientras lo estás haciendo, no implica que ese ejercicio no te esté haciendo daño. 100%. Por Pasa dos mucho motivos. de, pasa mucho de, y perdona que te corte, Perdona, perdona. no, no, o sea, te quiero preguntar, pero
pasa mucho que cuando a alguien le indico que cierto gesto es lesivo, que cierta forma de orientar la rutina es lesiva, dice, no, no, yo haciendo esto, no tengo, por ejemplo, el típico, el ejemplo, joder, que seguramente sea el que todo el mundo está pensando, el press de banca a 90, con los brazos a 90 grados. No, no, a mí no me duele hacer esto. Me he hecho hacer press de banca con los brazos a 90 grados en multipower, que eso ya para más entry, y yo no tengo molestia. Pero luego, esta persona el día de mañana va a coger un vaso para beber agua y se queda pinzado el codo. Se le queda pinzado, perdón, el hombro. Y se piensa que lo que le ha hecho daño ha sido coger el vaso de agua. Entonces, que un ejercicio, que un dolor no te parezca, que un ejercicio no te produzca dolor mientras estás haciendo, implica que ese ejercicio no sea lesivo, que ese ejercicio no tenga ningún problema. No, al revés, puede implicarlo. De hecho, por eso analizamos la técnica y analizamos cómo el cuerpo lo compensa. Por ejemplo, si yo digo valgo de rodilla, es decir, que las rodillas se metan para adentro, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Cuando Cuando una estamos, persona... para que lo visualice, ¿vale? Hmm, Cuando estamos haciendo sentadillas, hay muchas personas que están levantando y se le arquean las rodillas para adentro, ¿vale? Simplemente para que sepamos, creo que todo el mundo lo hemos visto, pero exactamente. Pues esa persona no te va a decir que se ha hecho daño en el 99% de casos. De hecho, la persona puede hacerlo eso durante 10 años y te dirá, si no me duele, yo así subo más cómodo. Claro, porque una de las cosas que pasa es que el cuerpo humano es adaptativo. Es decir, y esto hago referencia a la teoría de Darwin y si es mentira, pues que me parta un rayo, ¿no? Pero según la teoría de Darwin y la evolución, el cuerpo humano evoluciona, se adapta, ¿no? Eso lo hemos visto todo en segundo de primaria en conocimiento del medio. es que haya llegado Pues hasta ahí, claro. el que haya hasta ahí, por supuesto. Pues el cuerpo humano siempre va a encontrar el camino más óptimo a un movimiento. El cuerpo humano está diseñado para moverse de la manera más económica, gastar la menos energía. Entonces, cuando yo voy a entrenar y me pongo en una posición determinada, no estoy haciendo eso. Al revés, yo me estoy puteando, estoy haciendo que X postura sea más estimulante muscularmente porque me va a resultar más difícil. Arquear, como tú dices en el press banca, los brazos así, o tener un valgo de rodilla, es una forma que tiene el cuerpo de compensar un gesto para no partirse. El valgo, que sucede en una sentadilla, si a esa misma persona le quitas 40 kilos de la barra y lo hace con 40 kilos menos y no tiene valgo de rodilla, ahí lo que ha pasado es que esa persona ha compensado el movimiento. ¿Por qué? Porque la musculatura que se encarga de tener las rodillas en una posición neutra, que en este caso seguramente hayan sido glúteo medio, tensor facial lata, etcétera, no hayan podido ir como debería. Es decir, hayan colapsado. Y entonces hay un valgo, el aductor mayor, el musculico de aquí, de los aductores que hacemos en la máquina esta de sentar y cerrar las piernas, ha tenido que compensar y para que no se me rompiera una rodilla, ahí estamos. Entonces, ese sistema de compensación, imagínate que una persona le hiciera todo el puñetero día en su trabajo o en su vida diaria con 30 gestos diferentes. Cuando tú haces una valoración a una persona y solamente con la postura, que ella por sí sola no es determinante, pero la empieza a ver y, oye, ¿en qué trabajas? Cuando haces este gesto, ¿no? ¿Qué te suele, cómo te notas? ¿Cómo haces este gesto? Y ya te lo empiezas a preguntar, simplemente con la postura, tú ya sabes de qué pie cojea, porque sabes que su cuerpo está llegando a esos movimientos de una manera muy equivocada, porque no tiene aprendido cómo hacerlo de otro. Entonces, aquí también identificar, y ya me callo, dos cosas importantes, que es que por muy buena que intente hacer la técnica de un ejercicio, mi cuerpo tiene que saber hacerla. Y yo por mucho, no sé si alguna vez te ha pasado Luis, le está diciendo a un cliente, a un alumno, cómo hacer un ejercicio, y por mucho que lo intenta, no le sale. ¿No? Que de eso hablaremos ahora más adelante. Pues eso es porque la persona no puede acceder a ese movimiento porque no tiene la capacidad musculoesquelética y del sistema nervioso para hacerla. Pues esto es ese sistema acumulativo de lesiones del que hablaba. Cuando todo esto va pasando todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Vale, perfecto. Entonces, para ir aterrizando esto un poco, ya hasta aquí entiendo que es la parte teórica. Ahora, para aterrizar esto un poco a nivel Sí. práctico. Persona que no está escuchando, ¿alguna clave que pueda sacar y aplicar desde ya en su entrenamiento? Oye, me pasa esto, me veo reflejado en algunas cosas que estás contando, se me meten las rodillas para adentro al hacer sentadilla, eh, o tengo molestia del tipo que has comentado, incluso simplemente una persona que por su trabajo, pues típico caso que me llega mucho, informáticos que tienen dolor de hombro, porque pasan muchas horas con esta postura. Entonces, claves que nos podamos llevar. Voy a dar tres que tenía preparadas
Y la primera es saber de qué pie cojeas, ¿vale? Esta clave la digo directamente. Una persona tiene que tener un mapa de trabajo para trabajar. Si, por ejemplo, vamos a hacer un informático, tiene que tener un código para poder programar, ya sea HTML o el que sea. No, espero haber dicho bien lo del código, si no, los informáticos me van a matar. Bueno, sí, Entonces, se entiende, yo tampoco lo sé, pero sí, seguro que se entiende, sí. entonces la persona tiene que saber si, como tú has sido el caso, esa postura con el ordenador, meter los hombros para adentro y saca un poco la chepa, si eso es lo que le está causando el problema, tiene que saberlo y para eso hace falta valorarlo. Tampoco hace falta tener un experto delante al 100% de las veces, aunque en el 99% sí, ¿vale? Y lo digo abiertamente, pero sí que la persona simplemente poniéndose, por ejemplo, en la pared, pegado a la pared, el cuello y el pecho a la pared, poniendo el brazo a 90 grados, intentando, sin que el hombro salga hacia adelante, llevar el brazo hacia atrás y llevar el brazo hacia adelante, va a poder ver cómo es su rotación de hombro. Si en los dos no llega mucho, que es lo que posiblemente le pase, ya sabe que tiene un problema de la rotación de hombro y puede trabajar en el gimnasio ejercicios tanto de rotación interna como externa, de manera estática y de manera integrada, es decir, con ejercicios, no solamente con una gomita. Luego, la segunda cosa que veo súper importante es que si mi influencer de turno hace peso muerto, yo no tengo por qué hacer peso muerto. Si Ahora mi que, influencer de turno hace zancada búlgara, yo a lo mejor no tengo que hacer de momento zancada búlgara. Si veo que durante el peso muerto la posición de la cadera no es la más perfecta, si, que tampoco hace falta que sea hiperperfecta, pero no voy cómodo, no tengo buenas sensaciones, no noto la fatiga en la musculatura que tendría que notar, noto que los riñones se me compensan mucho, o en la zancada búlgara noto que la rodilla se me mueve para todos los lados, que pierdo mucho el equilibrio, ahí tengo que aprender primero otros ejercicios para poder llegar al peso muerto, para poder llegar a la zancada búlgara más adelante, ¿vale? voy a hacer un inciso muy, muy breve, Adam, perdón que te corte. Sí. No solamente no tenemos que hacer el mismo ejercicio, no tenemos que hacer la misma variante, es decir, hay personas que pueden hacer perfectamente. Voy a poner contar mi caso, que vosotros lo conocéis. A mí la sentadilla con barra alta me cuesta muchísimo trabajo y en cuanto empiezo a poner cierta cantidad de peso, incluso aunque yo tendría fuerza en mi musculatura para levantarla, Mm. y vosotros estaréis harto de ver vídeos míos haciendo sentadilla para alta, en cuanto pongo una cierta cantidad de peso, no puedo, ¿vale? Evidentemente es importante. Yo he tenido que desarrollar la capacidad de hacer una sentadilla barra alta, porque no me vale únicamente con no puedo. Evidentemente tengo que ser capaz de hacerla. No quiero tener esa limitación en mi día a día, pero la sentadilla con la que yo trabajo, mi cuádriceps, la sentadilla con la que yo trabajo mi tren inferior, es una variante de sentadilla, en mi caso barra baja, pero cada uno tendrá la suya, que es la que a mí me permite más progresar. Entonces puede ser que tu influencer de turno, en este caso, como tú has dicho, está haciendo peso muerto y tú sí que puedes hacer peso muerto, pero a lo mejor no puedes hacer, o no es que no puedas, sino que esa variante de peso muerto no es la mejor para ti. Yo, por ejemplo, 100%, el convencional me va muy mal y 100%. me va estupendamente el sumo. Hay gente que le pasa al contrario, hay gente que con el sumo se hace polvo y necesita hacer un convencional. Entonces aquí ya no es tanto que tú no puedes hacer un ejercicio, sino que cada ejercicio incluye, no sé cuántas variantes puede haber de peso muerto, a lo mejor hay cientos, o sea, hay mil combinaciones posibles de hacer una besada de cadera. Entonces sí que podemos imitar la filosofía de entrenamiento de otra persona, siempre y cuando se adapte a nosotros, pero tenemos que individualizar los ejercicios. Siempre, siempre, 100%. 100%, ahí tienes toda la razón. Y, por ejemplo, fijaros, ahora mismo Luis ha dicho el convencional le va muy mal y a mí lo que me va muy mal es el sumo. Y soy poco lister. Yo, no, yo un peso muerto sumo te cargo, que a lo mejor hay gente que dice en sumo se carga más. Yo en sumo tengo que cargarte 80 kilos, 90 kilos menos. Fácil, Y a mí me ha porque no pasado puedo. prácticamente al revés. Yo a partir de... yo creo que convencional, con 150 kilos ya me empiezo a... Puedo, o sea, tengo la fuerza para hacerlo, pero ya a partir de esa cantidad de peso ya empiezo a ir bastante, bastante jodido a nivel lumbar Claro. y en sumo no me supone problema. 100%. Y aquí eso es lo más importante, tío. Y ya la tercera clave, la primera, recapitulando, la primera, el tema de las valoraciones es muy importante. Tú tienes que saber de qué pie coge a cada uno. O sea, es importantísimo tener un mapa de trabajo, ¿vale? La segunda cosa, no hacer ejercicios muy complicados si no puedo llegar a ellos.
hacer un press militar con un solo brazo en un banco o en el suelo con la posición típica de caballero de rodilla arriba, rodilla abajo, ya es exigente si lo haces bien y controlas bien todas las partes del cuerpo y se te puede poner un hombro muy grande sin necesidad de hacer un press militar sin saber si lo hago bien. Y la tercera clave, y creo que para mí es la más importante, es, aunque sea un poco de pelogrullo, entender que el cuerpo humano es un sistema complejo de movimiento. Eso, como se suele decir el chiste, el cuerpo humano es un sistema dinámico o complejo. Y digo el chiste porque cuando estudias la ciencia del sistema dinámico complejo es lo primero que te dicen. Pero que un chiste que creo Y que no, no me ha hecho gracia el chiste. Es que no lo he entendido. Creo que vale, no. es un chiste para frikis, pero hace referencia a que lo que os he explicado viene a raíz del sistema dinámico, de los sistemas dinámicos complejos de movimiento. Y la ciencia esa se puede explicar con una frase, aunque muy tal, es que el cuerpo es un sistema dinámico, es decir, de movimiento complejo, muy complejo. Entonces, tienes que entender que lo que hacemos en el gimnasio para muscularnos muchas veces, aunque es imprescindible muscular y ganar esa masa muscular, se puede hacer de la misma manera, ganando la misma masa muscular y fuerza, con movimientos más óptimos, regresando atrás en lo que es un movimiento, y que hay que entender que el cuerpo tiene que pasar primero por la fase de moverse bien para poder crear músculos, movimientos y en fases del cuerpo cuando ya me muevo bien. Pero si la persona no se mueve bien, si la persona no tiene un buen patrón de respiración, que eso lo haremos en otro día, y si la persona no tiene rangos de movimiento buenos, no va a poder hacer de manera eficiente nada. Que sí, que va a crear músculo, porque crear músculo, siempre lo decimos los entrenadores, es fácil y para tontos. O sea, es que el que no crea músculo es porque no quiere, pero crear un músculo eficaz que te permita moverte bien durante el día a día es más complicado. Yo aquí quiero hacer referencia a una cosa de la que ya hablamos en el podcast con vosotros, que para que no lo veáis, hice un podcast con Adam y con su hermano, que son mis entrenadores. Y voy a enlazarlo al final porque quien quiera verlo es un podcast de más de 2 horas, bastante interesante, el que todo esto que estamos hablando lo hablamos en más profundidad. Sí que quiero señalar una cosa, que repito, salió en el podcast, pero quiero matizarla. Puede ser que cuando has comentado el tema de la complejidad, puede ser perfectamente que me esté doliendo la rodilla y que el origen de mi problema no sea la rodilla. Que yo tenga, que mi problema, aunque a mí me duele la rodilla, puede ser que mi problema no esté en la rodilla, que es lo que me 100%. está causando. De hecho, en mi caso, ¿vale? Mi caso personal, mi problema de rodilla venía de la forma con la que yo pisaba por mi cadera. Pero lo mismo, te puede doler un hombro y que tú no estés haciendo nada mal per se con el hombro, sino que te venga de la espalda, incluso de la cadera. 100%. Tú pon el ejemplo de a un mecánico. Las correas de distribución tienen una polea, ¿no? Que hace girar la correa. Tú imagínate que la correa está rozando con la polea. Y tú en Sí. vez de cambiar la polea, pones una correa que no se desgaste. Vale, pues vas a desgastar la polea. El Muy ejemplo. buen ejemplo, sí. Muy buen ejemplo. O sea, no hay tu tía. O sea, es preferible que soluciones el problema de rozamiento, soluciones el problema de movimiento, porque las dos estructuras no las puedes cambiar. No, Porque una va a romper la otra. lo otro es un parche. Me duele el hombro, hago un ejercicio un estiramiento que se me quita el dolor de hombro. Y eso es un parche para que te deje doler el hombro en los próximos 5 minutos. Pero si sigues entrenando, te va a acabar doliendo el hombro, o como dice Adam, vale, puede ser que consigas que tu hombro no te duela, pero te va a doler otra cosa. Exactamente. Perfecto. Pues Adam, si te parece, lo vamos a ir dejando por aquí. Sí que voy a Perfecto. plantear a la persona que nos escuche. Voy a dejar abajo en la descripción tanto el Instagram de Adam y de su hermano, como evidentemente para que venga a su parte, mi newsletter, que cada día comparto contenido gratuito por ahí. Eh, Hemos hablado al principio de la valoración individual. Esto es un vídeo de YouTube, es un vídeo que hemos intentado que sea lo más útil posible, pero no sustituye una evaluación individual. Ahora, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, tú haces evaluaciones individuales. Sí, no, o sea, hago valoraciones y obviamente con un sistema, con una entrega de plan de entrenamiento, sin necesidad de tener como tal un programa específico. Perfecto, pues vamos a plantear una cosa. Lo vamos a dejar abajo tu Instagram. El que quiera hablar contigo, que te pregunte sin ningún tipo de compromiso. Y aparte, personalmente os recomiendo, y ya sabéis que solamente traigo aquí a gente a la que yo confío 100%. De hecho, Adam es uno de mis entrenadores, o sea, no podría confiar más en él para esto. Si estáis dudando de con quién hacer la valoración, y esto no es publicidad ni mucho menos, escribirle a Adam me consta porque lo sé por mí y lo sé por gente cercana.
te hace una evaluación muy, muy completa, te va a dar una hoja de ruta muy buena, independientemente de que luego quieras contratarlo como entrenador o no, que eso va aparte. Pero si estás en la situación, si tienes un dolor acumulado, rodilla, espalda, hombro, lo que sea, de las mejores inversiones que puedes hacer es tener una evaluación individual que vas a ver que te va a solucionar mucho la vida.